A punto de comenzar. Ya, ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí, el mensaje principal. Ya, hoy día vamos a revisar lo que vendría siendo la materia necesaria para el control de mañana. Y compara. Pedirles a aquellos que silencien su micrófono. Es que ahí te vayas a fijar, porque el de en esas máquinas. Ahí sí, está. Los demás, ok. Bien. Entonces, vamos a revisar lo que son funciones, en particular dominio y recorrido, que es lo que van a necesitar para el día de mañana. Ya, bueno, preguntarles a algunos en particular, ¿qué significa dominio? ¿Qué entienden por dominio? Aquí quiera jugársela. El dominio es el intervalo X, por donde la función va en el intervalo X. Es por donde la función dominia todos los reales, es por donde la función existe. Muy bien, ya. Vamos a emplear la segunda definición que comentó el compañero. Es un conjunto de elementos de X que pertenecen a los reales, tal que la función pertenezca a los reales también, o en otras palabras, en que la función exista. Ya, eso vendría siendo como el concepto general. ¿Ya? En este caso, estamos enfrentados en una función donde hay muchas raíces y cabe preguntarse... no se ve nada, ¿o soy yo? No se ve. Sí, no está bien. No se ve. A ver. No hay nada proyectado. Solo una P. Compartir. Se ha pegado el GoodNote, ¿o no? Compartir pantalla de nuevo. Detener transmisión. Compartir pantalla de nuevo. A ver, me comentan que ven en 2. Ya. ¿Qué ven ahora? La P. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Súper. Ya. Entonces, tenemos que el dominio se va a entender como el conjunto de X, tal que la función pertenezca a los reales o exista. En este caso estamos enfrentados a una función que tiene muchas raíces. ¿Nosotros qué tenemos que asegurar para que una función en raíz exista? Que no sea así. Que el determinante sea positivo. Que la cantidad subradical sea positiva. Nótese la definición, que la cantidad subradical sea positiva. ¿Qué es eso? Bacán, 10 de 10. Ya, yo voy a emplear una notación más sencilla, que la raíz de triangulito, tenemos que asegurar que el triangulito sea positivo. ¿Ya? Entonces vamos a exigirle a esta función, o a la función, que 1 menos x cuadrado sea positivo, y además 1 menos 2x sea positivo, ¿cierto? Uh-huh. Ya, acá nuevamente vamos a estar en presencia de inecuaciones. Empleamos suma y resta en ambos lados, de x cuadrado y 2x pertinentemente, y nos damos cuenta de lo siguiente. En este caso, el primero corresponde a x cuadrado menor que 1, y 2x es menor o igual que 1, ¿cierto? Uh-huh. Ya, el del 2x es mucho más sencillo de ver, porque si empleamos la división, el de un medio, en ambas partes, nos percatamos que x tiene que ser menor que un medio. En cambio, en la primera inecuación que nos quedó, vamos a aplicar raíz, y nos va a quedar absoluto de x menor o igual que 1. No, ¿cierto? es que puedo hablar de repente. Perdón. Ya. Y en este caso nos va a quedar, a través de las propiedades de las desigualdades que comentamos alguna vez, que si tenemos x menor o igual que a, por ejemplo, su solución o su nomenclatura sería menos a menor o igual que x menor o igual que a. Y en nuestro caso, menos 1 menor o igual que x menor o igual que 1. ¿Concordamos con estas inecuaciones? Sí. Bien. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que ser el x, o en qué lugar debería vivir x para que funcione todo esto? En los reales positivos. 1. 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
Real. Nosotros con estas inecuaciones descubrimos que el x tiene que vivir en -1 y 1/2. ¿Concordamos con ello? Sí. ¿Por qué no hasta 1? Porque se hace negativo. Si tenemos el 1 acá... Porque no intersectan las dos. Efectivamente. Tenemos, este vendría siendo el 1 y el -1, ¿cierto? Si lo graficamos sería esto. Y si incluimos ahora el 1/2, aquí estaría el 0, acá está el 1/2, y el 1/2 va hacia abajo. Y como comentó la compañera, la intersección de esto correspondería solamente desde 1/2 hasta el -1. Profe, yo pensaba que con lo que estábamos haciendo ahora poníamos la restricción de la función, del dominio en fondo. Efectivamente, solamente que lo estamos representando como valores exactamente. Lo que comenta el compañero, voy a profundizar tu idea. Sí, si uno quisiera hacer un poquito más ¿cómo llamarlo? Como más la esencia matemática sería un conjunto de x, tales que absoluto de x tenga que ser menor que 1 y x menor que 1/2. Pero uno puede ejemplificar esto diciendo que el dominio de x van a ser aquellos x pertenecientes entre -1 y 1/2. Te pido, por favor, Patricio, ¿puedes volver a la parte de arriba? Gracias. Ahí está. Y ese vendría siendo el ítem A, que es el que nos interesa revisar hoy día. O sea, zoom, un pelito zoom. ¿En qué parte? ¿En qué sector? Más bajito, para terminar la idea final. Para ahí alcanzo a leer. Cada vez me estoy quedando así. No, si aquí lo complicado es hacer calzar la imagen bien. Pero entonces el -1 se tiene que mover la función entre el -1 y el 1/2. Efectivamente. El 1 lo descarto porque queda fuera con el condicionante del 1/2. Ya. Efectivamente. Pero finalmente esto sigue siendo la restricción, pues, o sea, el dominio se tiene que mover en esto entre -1 y 1/2. Sí, para que la función exista tiene que moverse en ese intervalo. ¿Todos ok? Sí. Bien. Sí. Vamos a avanzar porque quiero discutir un poco sobre la parte B. ¿Ya? La parte B nos pregunta, determine la hiperimagen de 0. ¿Quién se atrevería a decir qué es lo que están preguntando? Está pidiendo el recorrido. Ya. No, el dominio, la preimagen siempre es el dominio. Claro. Ya están pidiendo algo del dominio, súper. Pero en particular, ¿qué están pidiendo? ¿Sí, inyectiva? No. Sí. Cuando x igual a 0. Eso, el inverso está pidiendo. Cuando el x igual a 0, casi. Están preguntando cuál es el x, tal que si yo le aplico la función, me manda al 0. Determine la preimagen de 0. Tienes razón. Sí. En lo que están preguntando en otras palabras, ¿cuándo f de x es 0? Claro, en función de y. Efectivamente. Entonces, para hacer esto, o sea, primero que todo, ¿se entendió la idea de que determine la preimagen de 0 es equivalente a decir cuándo la función es 0? ¿En qué x la función es 0? Acá si consideramos los x, que vendría siendo la preimagen, y acá la imagen, están preguntando qué x en particular me está llevando al 0. Determine la preimagen de 0. ¿Cuánto vale x en el fondo? Exactamente. ¿Cuánto vale x para que la función sea 0? Entonces, usando esa idea, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que la raíz de 1 menos x cuadrado
menos la raíz de 1 menos 2x sea 0. ¿Ya? Vamos a sumar, denme un segundito, que alguien entrando en la reunión. Marcelo Gómez. Ya, entonces, sumamos a ambos lados la raíz de 1 menos 2x, y aquí vamos a obtener lo siguiente. 1 menos x cuadrado bajo raíz es igual a 1 menos 2x bajo raíz. ¿Concordamos? Espérame. Porque al inicio la fórmula ya era... Era de esa forma. Sí, ahí la justo le sacó una foto. Chicos, recuerden que esto está en aula, en particular está en la ayudantía número 2, problema 1. Vamos a elevar al cuadrado. Una de las cosas de por qué podemos elevar al cuadrado es porque conocemos el dominio. ¿Ya? Nosotros podemos elevar cosas siempre y cuando aseguramos que las cosas de adentro permitan que las raíces existan. En este caso, el dominio. ¿Ya? Entonces elevamos al cuadrado perfectamente. Y además, otra cosa. ¿Se acuerdan que en algún momento comentamos que la raíz de x cuadrado, ¿cuánto es? El valor absoluto de x. No, siempre. Sí. Valor absoluto de x, ¿cierto? Ya, vamos a hacer un paso. Si nosotros elevamos al cuadrado, lo que nos debería quedar en estricto rigor sería 1 menos x cuadrado igual a 1 menos 2x, ¿cierto? En valor absoluto. Eso debería ser en estricto rigor. Yo voy a volver a la slide anterior y yo voy a preguntar algo. ¿Nosotros qué aseguramos aquí? Que es positivo. Que lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. Ya lo aseguramos. ¿Qué quiere decir? Que 1 menos x cuadrado siempre va a ser positivo y que 1 menos 2x siempre va a ser positivo. Entonces el concepto de valor absoluto en este caso se ve, como por decirlo así, olvidado, porque nosotros ya investigamos o aseguramos que lo que está en el argumento de la raíz sea positivo. Entonces acá ya aseguramos que la cantidad subradical, que el argumento de la raíz es positivo. ¿Ya? Por eso vamos a obviar un poco el valor absoluto, porque ya lo aseguramos. Entonces nos quería simplemente esto. Acomodando término a término. Disculpa, Pato, si yo hubiera hecho la ecuación normalmente sin haber considerado el criterio anterior, o igual hubiera llegado al resultado igual, me hubiera demorado 10 minutos más. No sé si 10 minutos más, ahí habría que hacer como la combinación. O sea, ¿a qué combinación me refiero? Voy a buscar un espacio acá para escribirlo. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, x igual a, que es como la situación que tenemos anteriormente mencionada, aquí existen dos posibilidades. X es menos a o x es a. Entonces ahí habría que haber hecho una distinción de dos ecuaciones. Una ecuación que sea para lo positivo y otra ecuación que sea para lo negativo, en ese caso. Pero como nosotros aseguramos que lo de adentro es siempre positivo, nos quedamos con el lado positivo, que vendría siendo este caso de aquí. Patricio, ¿te puedo molestar? Sí, adelante. Es que en la parte anterior yo sé que dentro de todo el proceso se aseguró, pero específicamente ¿dónde yo aseguré que era positivo? Ahí puede ser en el signo, ¿no? Que ahí dice que es mayor a 0. Acá aquí voy a usar un destacador con amarillo. Ya. Acá ustedes, o acá se aseguró que el argumento de la raíz sea positivo. Que en otras palabras vendría siendo el dominio. Y el dominio es el que te manda todo para adelante. Efectivamente. Todo es mayor o igual a 0. El dominio, que en este caso es entre 1. Porque la X, ya. Está entre 1 y 1/2. Efectivamente. Y eso asegura que ambas raíces, o el argumento de la raíz, sean positivos. Menos 1 y 1/2. Menos 1 y 1/2. Sí, pero lo amarillo lo que te garantiza que es positivo. Por eso es que ahí es donde estaba confundida, porque el menos 1 es negativo. Tal cuadrado. Pero al elevarlo acá, veamos, evaluemos en menos 1. ¿Qué ocurre en menos 1? Evaluemos, para que quede clara la idea.
si nosotros evaluamos menos 1, ¿qué obtendríamos? Sería 1 menos 1 al cuadrado menos 1 menos 2x por menos 1, ¿cierto? Aquí, bueno, 1 con menos 1, recuerden que menos 1 al cuadrado va a ser 1. Acá nos va a dar un lindo cerito. En cambio, al otro lado nos va a quedar 1 menos, con menos sería 2. 1 más 2, ¿cierto? 1 menos raíz de 3. Y este valor sí existe. Dale. Gracias. Ya. Retomando a la ecuación que nos quedó, nosotros podemos, entre comillas, obviar el tema del valor absoluto porque ya aseguramos que el argumento es positivo. Entonces simplemente nos va a quedar esto de acá. Yo en particular recomiendo la estructura, por ejemplo, ax cuadrado más bx más c igual a 0. En otras palabras, lo que quiero decir que todas las x quedan en un lado e idealmente que el x cuadrado quede positivo, ¿ya? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar x cuadrado en ambas partes y notamos que los unos se simplifican, ¿cierto? Sí. Entonces nos queda 0 igual a x cuadrado menos 2x, o en otras palabras, x cuadrado menos 2x es igual a 0, ¿cierto? Ya voy a copiar esto de acá. Ahora, al pasarlo para el otro lado, obviamente te da signo negativo, pero lo multiplicáis por menos 1 y volví a lo mismo. También, totalmente válido. Y nos queda esto. ¿Cómo nosotros podemos resolver esto? Una factorización, eso. Factor común. Factor común sería x menos 2 es igual a 0. Y esto por consecuencia, ¿qué tendría por solución? 2 soluciones. 2. X Para igual verlo, a 0 y x igual a 2. súper. X igual a 0 o Y x igual menos a 2 igual a 0. Para que todos lo veamos bien. Sí. Sería x o es este término, como está multiplicándose, o es este término igual a 0, para que toda la ecuación sea 0, o bien este término igual a 0, que es lo que escribimos aquí. Por consecuencia, f de x es igual a 0, si y solo si x es 0 o x es igual a 2. Pregunta, ¿esto de acá como respuesta estará bien? Estamos sacando un recorrido, ¿cierto? Sí. No, estamos encontrando el x de manera tal que la función sea 0. Ah, No, pues igual hay que hacer el conjunto de solución. Sí. No, pues habría que evaluarlo en la función nomás, pues ver si es verdad. Ya, evaluando No, la función para ver si es verdad. Solo me serviría, perdona, el 0, porque el 2 está fuera del rango. Súper bien, esa es la respuesta correcta. a ver. Si nosotros recordamos el dominio son aquellos x que vienen entre menos 1 y un medio. Y lo que menciona la compañera es muy cierto, que el 2 no pertenece entre el menos un medio, o sea, entre menos 1 y un medio. Entonces, por lo tanto, f de x es igual a 0, si solo si x es 0. Esa vendría siendo la solución correcta. Ese vendría siendo nuestro dominio. No, ya, creo que Perdón. nuestra preimagen. Recuerden que lo que estamos resolviendo es determinar la preimagen de 0. En otras palabras, para que recordemos la idea, encontrar el x de manera tal que la función sea 0, evaluada en ese x. Y entonces, esa maravilla ocurre cuando el x es 0. Okay. ¿Ya? Aquí hay que ordenar mucho los conceptos: dominio, preimagen, imagen, recorrido. Ahora podríamos avanzar a uno que sea con recorrido para que lo veamos. Ya. Ya, ¿todos bien en cómo se determinó el x? Sí. ¿Alguna duda antes de avanzar? Ya, al parecer no. Avancemos. Vamos a ir al problema 4, que este ya es más o menos tipo prueba.
Ya. Tenemos acá problema número 4 de la ayudantía número 2. Y nos enfrentamos a una función de x cuadrado dividido en x cuadrado menos 4. Bien. Voy a ser de nuevo insistente en el sentido de cuál es el concepto de dominio. Ya. ¿Alguien que lo quiera comentar? No, para mí, vuelvo a repetir que la restricción de todas las funciones, en el fondo. Ya. Ahí me estás dando como la idea global, pero un poquito más matemático, para que plasmemos la idea en el momento de la prueba, de decir, ¿sabéis que el dominio es esto, pero tenemos distintos conceptos de verlo, por ejemplo? ¿No es nuestro universo que podemos recorrer? Ya. Ya, sí, está bien. O sea, como concepto está súper bien. Y a plasmarlo a nivel matemático. Pero en esta función específica. No, en general, es un conjunto de X, tal que la función de X exista o pertenezca a los reales. Sí, pero acá podrías tener una restricción, ¿no? Sí, pero lo que estoy comentando es que busquemos como una formalización de lo que entendemos por dominio. Que todos entendamos que el dominio vendría siendo esto. Que no en la prueba partamos directamente escribiendo, ya, aplicamos restricción aquí, allá, sino que partamos de una base. ¿Qué es lo que estamos representando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Es un conjunto de que X exista. Es un conjunto de X, voy a escribirlo acá en texto para que se entienda. Es un conjunto de X de manera tal que la función, en este caso f de X, exista. Ya, esa vendría siendo como la lectura de lo que está arriba. Es un conjunto de X de manera tal que la función exista. Consulta, ¿Ya? ¿Y cómo relacionamos o termináis ese concepto con el I, nuestro recorrido? ¿Cómo lo unimos? Ya, es que el dominio no tiene que relacionarse con el recorrido. O sea, primero que todo, I es igual a f de X. Yo creo que ahí está, por ahí va la pregunta, ¿no? Lo que pasa es que siempre, de la manera en que he ido aprendiendo las funciones, es que tenía una pelota que es el dominio y otra pelota que es el recorrido. X, Correcto. Correcto. Entonces, por eso yo estaba tratando de hacer como la asociatividad en cuanto a si vamos a dar un concepto, porque están relacionados uno de los otros en base a un recorrido, no sé. O sea, el dominio y el recorrido se relacionan por la función. Eso. Solamente por la función. Pero cuando nosotros hablamos de dominio, no nos involucramos todavía con el recorrido. Ya. Pero yo creo que para andar un poquito más en tu curiosidad, nosotros podemos hablar de recorrido si es que conocemos la función inversa, por ejemplo. Porque el dominio de la función inversa es equivalente, entre comillas, al recorrido. Y el recorrido de la función inversa es equivalente, entre comillas, con el dominio de f. Eso. Ya, pero al tiro, cuando lleguemos al recorrido, vamos a discutir esa idea. Gracias. Ya, entonces, para que nos quede grabada la idea, el dominio es un conjunto de X de manera tal que la función pertenezca a los reales o que exista. ¿Ya? Ahora, si abordamos la función que tenemos arriba, un pelín más arriba, tenemos que f de X es X cuadrado menos 4. La pregunta es, ¿qué debe ocurrir para que esta función exista? ¿Qué tenemos que asegurar? Que no sea 0 el X cuadrado menos 4. Efectivamente. Uno, que el denominador sea distinto de 0. Eso vendría siendo lo que observamos, porque en el caso anterior observamos que la raíz debe existir. Ya siempre va a ser, depende mucho de cada función. En este caso tenemos que asegurar que x cuadrado menos 4 sea distinto de 0. ¿Ya? Esto hay muchas formas de verlo. La primera sería una factorización, que es suma por diferencia, distinto de 0, y esto nos indica que x tiene que ser distinto de 2, o sea, menos 2, y x distinto de 2. Exacto. Y hay otros, aquí el curso se va a dividir, y hay otros que podrían decir, ya, x al cuadrado es distinto de 4. Si aplicamos raíz, nos queda que x es distinto de más menos 2. Que vendría siendo el equivalente con lo que encontramos
en el otro lado. ¿Ya? En otras palabras, el dominio de nuestra función a investigar es todos los reales menos el menos 2 y el 2. Esa vendría siendo como otra forma de escribirlo. ¿Y el 0? ¿Qué ocurre con el 0? ¿No también tendría que estar ahí? Entre el menos... ¿En la exclusión? No, porque, o sea, me imagino que el 0 lo estás viendo desde el numerador, lo más probable. No, desde el... Sí, tenéis razón, ya, no. Súper. Entonces todos concordamos de que en este caso en particular, para que la función exista, el denominador tiene que ser distinto de 0 y por consecuencia justo los x puntuales que hay que excluir son menos 2 y 2. Súper. Y ahora viene el dolor de cabeza de muchos, encontrar o determinar el recorrido. ¿Ya? Pregunta, bueno, la clásica pregunta que siempre comento algunas veces. ¿Qué entenderíamos por recorrido? Y convertir el f de x en y y despejar la y. Ya, esa es como la estrategia para poder determinarlo, pero un concepto un poquito más global. Los valores que puede tomar en el eje y la función para que se pueda determinar. Ya, súper. Es una forma muy buena de verla. Otra forma que me gusta atribuirla es, si yo transformo un X, ¿tiene dónde llegar? También puede ser. Y matemáticamente, ¿cómo podría ser? Su base. Ya, usualmente las funciones, para que estemos todos en sintonía, se escribe como una función que va del conjunto A al conjunto B. ¿Ya? Podría ser escrito de esta forma. Podría ser un conjunto de I que pertenezca a B, tal que la función f de x llegue a algún I. Una forma de verlo. ¿Ya? Y un compañero mencionó la estrategia. ¿Ya? Vamos a colocar acá un recetario, por decirlo así. Estrategia a seguir. Eso me gustó. La primera sería igualar f de x es igual a y. Lo segundo, despejar x. Y por tercero, determinar el dominio de esta función nueva, que en este caso es la inversa. ¿Ya? Acá el concepto de inversa está muy pasada a llevar, porque para que la función exista, ¿qué debe ocurrir? O sea, la función inversa exista. ¿Son iguales? Tener el mismo dominio. Ya. Que f de 1 sea existe. Inyectiva, Biyectiva. Que sea biyectiva. Existe. Que sea biyectiva. F es biyectiva, efectivamente. El tema que acá no hemos probado en ningún momento que es biyectiva. Entonces acá estamos haciendo, entre comillas, un abuso de la existencia de la función inversa. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo en otras palabras. Es un abuso. No lo sabemos. Claro, del supuesto que no sabemos que es biyectiva, no me sirve el inverso. O sea, el sí solo sí del inverso me sirve cuando es biyectiva, ¿no? Efectivamente, pero nosotros podemos sí o sí encontrar el recorrido de eso. Lo único que tenemos que ser cautelosos en distintos contextos. En los ejercicios que vamos a ver hoy día y quizá el control de mañana no tenga justamente esa particularidad, que sí es algo que lo vamos a ver la próxima ayudantía. Eso sí, ¿ya? Pero hay algunas excepciones. Pero a veces, o sea, generalmente, el 90% de las veces, pongamos un porcentaje, usar como esta idea de abuso de la función inversa nos permite encontrar el recorrido. Pero hay otro 10% que falla un poco con esa lógica. ¿Ya? Pero veamos en este caso que no falla tanto y nos permite encontrar efectivamente el recorrido. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, sería f de x es x cuadrado sobre x cuadrado menos 4 es igual a y. Entonces acá nos vamos a, entre comillas, esforzar en despejar x. Entonces, para ello, vamos a multiplicar en ambos lados x cuadrado menos 4 y nos va a quedar x cuadrado es igual a y x cuadrado menos 4.
Recuerden, nuestro enfoque va a estar en despejar X. Entonces, aplicamos distribución en el lado derecho, igual a X cuadrado menos 4Y, y agrupamos, entre comillas, sumamos 4Y, y restamos X cuadrado al mismo tiempo, y nos va a quedar 4Y igual a I X cuadrado menos X cuadrado. Podemos hacer factorización de término común, y menos 1 por X cuadrado, 4Y, y si ahora dividimos, tenemos 4Y, y menos 1 es igual a X cuadrado. Ya, acá viene la pregunta del millón. ¿Se entendió cómo obtuvimos esto? Yo tengo algunas dudas. Adelante, te escucho. ¿Por qué antes del resultado, en el I menos 1, ese paréntesis, como acá después del I igual nos está multiplicando, no es llegar y pasarlo para allá? Enumeré cada línea como de los pasos. ¿En cuál estamos hablando? Ya, bueno, en el 5. Ya, Esto que estoy poniendo al lado, el slash 1 partido I menos 1, es más que nada para que uno no se pierda con el paso a paso de que lo pasaste para allá nomás. Efectivamente, es que la palabra pasarlo para allá no es como muy aceptada por la profesora, por eso evito usar esas palabras. Es la hora. No, pero el concepto está bien aplicado, solamente que intento es como clásico cuando alguien le quiere evitar que diga muletillas, es casi lo mismo. Sí. ¿Ya? Porque esas palabras no son muy aceptadas dentro como de lo fino de la matemática. Sí, como para la profesora, para pensar como la profesora, porque si uno dice pasamos esto para allá, lo más probable es que la profesora los va a mirar y va a decir ¿what? Ya, sí, solamente es por formalizar. Sí. Pero sí, es lo mismo. ¿El paso 4 cómo lo factorizaste? Ya, esto de acá me imagino, ¿cierto? Sí. Bueno, voy aquí a una murallita, y X cuadrado menos X cuadrado. ¿Sí? Bueno, esta de acá tiene un X cuadrado, que en otras palabras lo voy a poner X cuadrado, no, al revés. Tenemos Y por X cuadrado, y al otro lado tenemos, entre comillas, un 1 escondido. Entonces, si factorizamos por la derecha el X cuadrado, que es el término común, sería como esto y esto, extraerlo. Y menos 1 por X cuadrado. Y si ahora distribuimos, hacemos la distribución, obtenemos lo mismo, por allá. Y X cuadrado. Quizás la forma de verlo está un poco engorrosa, dame un segundo. Quizás el X cuadrado adelante quede mejor. Sería IX cuadrado menos X cuadrado. Misma idea, paréntesis de Y. No, X cuadrado Y menos X cuadrado. Ahí sí. Tenemos X cuadrado, paréntesis de Y, menos X cuadrado, paréntesis de 1. Un 1 así incógnito. Porque 1 por X cuadrado es X cuadrado. Y como este es término común en ambos lados, se extrae, por decirlo así, y nos queda X cuadrado paréntesis de lo que estaba acompañado adentro, que sería esto y esto. Y menos 1. Y si volvemos a distribuir, obtendríamos X cuadrado Y menos X cuadrado. No sé si queda un poco mejor la idea. Sí. Súper. Sí, ahí lo vi mejor, gracias. Ya, la misma pregunta. Ahora sí, ¿todos ok con este paso? Que ahora el siguiente es como no sé si llamarlo el mortal, pero... Ya, asumiré que sí. Voy a copiarlo acá en la otra página. Y tenemos esto. Entonces, voy a borrar esto de aquí. El paso que nos hace falta todavía, porque la misión sigue siendo despejar X. Acá tenemos X cuadrado. Pero acá hay dos formas de mirarlo. Uno es viendo que X cuadrado es algo, o aplicando raíz. Voy a intentar explotar las dos ideas. Pregunta: si yo en el lado derecho tengo X cuadrado, ¿qué siempre me va a arrojar? ¿Qué siempre va a existir en el lado derecho? ¿Siempre números? Positivo. Positivo, ¿cierto? Sí. Entonces, si el lado derecho siempre es positivo
¿qué tengo que asegurar del lado izquierdo? Que no sea negativo. Que sea negativo. No necesariamente. ¿Por qué? Que sea positivo. Sí, pues. Voy a escribir aquí forma 1 de verlo, forma 1. Tenemos 4i y menos 1 igual a x cuadrado. Lo que habíamos discutido es x cuadrado, que siempre me arroja. Siempre me arroja números positivos, ¿cierto? Positivo. Sí. Siempre números positivos. Si el lado derecho es positivo, ¿qué yo le tengo que exigir al lado izquierdo? Que sea positivo también. Que sea positivo siempre también. ¿Ya? Si el x cuadrado que está a la derecha me dice, te voy a arrojar siempre números positivos, entonces el lado izquierdo, por consecuencia, tiene que arrojar también positivo. O si no es nulo, es un conjunto vacío, ¿no? Eso es como si fuera negativo, ahí no es admisible. Claro, si hago la ecuación todo y me da 0, o sea, negativo, claro, menor a x cuadrado está mal. Efectivamente. Ahora, esto de acá, aquí no usamos la idea de abusar de la función inversa. Ahora, el paso número 2, que es aplicar la raíz. Si yo aplico la raíz, significa que estoy encontrando el x. Aquí estoy encontrando, entre comillas, lo voy a poner así, entre comillas, f1, entre comillas, ¿ya? Vamos a llegar a la misma idea, pero un paso antes que lo que fue en el caso anterior. Pero ahora va a ser distinto. Nosotros aplicamos raíz y nos va a quedar más menos en el lado izquierdo, changos, 4i y menos 1 igual a x. O sea, ambos son equivalentes, pero el concepto o forma de verlo son distintos, porque acá estamos hablando de una lógica en la ecuación, pero acá estamos viendo la función inversa. Entre comillas, esto vendría siendo la función inversa, pero estamos entre comillas en un problema de el más menos. ¿Ya? Que lo vamos a discutir en una próxima iontia. ¿Ya? Pero nos damos cuenta que tanto el concepto anterior que el concepto de la función inversa nos dice, el primero, que 4 menos i menos 1 sea mayor o igual que 0, positivo, ¿cierto? Porque el x puede ser 0, no hay ningún problema. Pero ahora la pregunta es, para que esta raíz de la segunda forma de verlo exista, ¿qué debe ocurrir? Que sea positivo, no podemos trabajar con el lado negativo. Efectivamente. Entonces, con ambos métodos, no digo métodos, pero al fin y al cabo es un paso antes nomás, llegamos a la misma interpretación. Que en este caso, el paso antes nos dice, ya, para que x cuadrado exista de verdad, necesitamos que 4i partido en i menos 1 sea positivo. Y si efectivamente le aplicamos la raíz así como caballo de carrera de despejar x, tenemos que asegurar que lo que esté en el argumento de la raíz también sea positivo. ¿Ya? Entonces, en resumen, requerimos que 4i y menos 1 sea positivo, ¿cierto? Bien, antes de abordar esa inecuación, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer formalmente? Determinar el dominio. Ya, ¿es el objetivo? Muy bien, en este caso sería entre comillas. Me gusta poner entre comillas porque aún no probamos el tema de la inyectividad. El dominio de la función inversa. ¿Ya? La observación que quería hacer llegar en primera instancia era que i menos 1 sea distinto de 0. En otras palabras, eso tiene que ser distinto de 1. Y distinto de 1. Bien. Ahora nos vamos a enfocar a ver la desigualdad y como propuesta yo digo que usemos tablita, porque creo que es lo que más le acomodó de la ayudantía anterior. ¿Les parece? Sí, uno lo ve más... Sí. Ya, entonces, ¿cuáles son los puntos críticos que vamos a involucrar en nuestra tablita? Uno, sí. Ya, hay dos puntos críticos, ¿cierto? Críticos. Acá del numerador y del denominador, por decirlo así.
Del numerador, ¿cuál es el punto crítico que se observa? Menos 4. Menos 0. 0. 0. Porque esto de acá es 4 por i. No es más. Ya, sorry. Sí. 4 por i. Lo siento, quizás mi escritura es un poco feita. ¿Y el punto crítico del denominador? 1. Súper. Como comentamos la ayudantía pasada, esto entre comillas lo vamos a segmentar en una recta real y vamos a escribir los intervalos en que pertenecen, ¿cierto? Bien, entonces vamos a construir esta recta. Tenemos 4 columnas y tenemos 2 componentes. En otras palabras, son 3 filas. Tenemos 3 filas, una columna, 2 columnas, 4 columnas. Súper. Voy a mirar que no me gusta la desproporción. Bien, entonces tenemos el primer intervalo que vendría siendo del menos infinito hasta el 0 sin incluirlo, del 0 al 1 sin incluirse y del 1 al infinito. ¿Por qué no lo incluye si arriba la fórmula dice que es mayor o igual a 0? Porque después lo vamos a verificar. A mí me gusta hacer como análisis sin inclusión y después volvemos hacia arriba para recordar el lugar donde estamos trabajando. Bueno. Entonces, el primer término que tenemos es 4i, el segundo es i menos 1 y acá total. ¿Ya? Entonces, la primera fila, ¿cómo correspondería? Menos, más, más. Súper. ¿Y la segunda fila? Menos, más. Y más. Súper. Y el total, menos con menos es más, menos con más, o sea, más con menos, menos, y más con más es más. Entonces lo que tendríamos como, entre comillas, por solución, sería del menos infinito hasta el 0, unión del 1 al infinito, ¿cierto? Sí. Me sirven los positivos. Exactamente. Y ahora vamos a discutir de cuál es cuál. El 0, como corresponde al numerador, y la inecuación permite el 0, este lo incluye. ¿Cierto? Entonces, incluimos. En cambio, el 1. Sí, lo incluye, porque está en el numerador, en fondo. Pero sin determina. Pero ahora el 1, ¿lo incluye o no lo incluye? No, es abierto. No, porque es un punto crítico que pertenece al denominador y el denominador ya habíamos correspondido de que no puede ser 1. Y en este caso, podríamos comentar o argumentar que el recorrido de nuestra función va a ser del menos infinito al 0, incluyendo el 0, unión del 1 al infinito sin incluir el número 1. Y esa es la forma de verlo. La pauta se hizo con lógica, así que no descuiden. Lo vimos, o sea, están las de 2 formas, pero creo que al parecer les gustó o les tincó más la utilización de la tablita. Mamitos. Mamitos. Ya. Con esto deberían ser capaces de abordar el control de mañana. Lo más probable es que mañana no sea una función tan similar a lo anterior, pero la lógica sigue siendo la misma. ¿Ya? Vamos a ver si encuentro otro. Había un ejercicio 2 que delante consultaban en el chat, chiquillo. Ayer. Si es que tienen 2 grupos, no estoy enterado. No. No, acá está. De la ayudantía. Este es del 21 del 4, no de la ayudantía. Espera. ¿Te lo puedo remitir? Por supuesto. O sea, ¿se puede por acá mismo? O sea, en el fondo, al grupo WhatsApp. Sí. Sí, al grupo WhatsApp lo estoy viendo. Mira, ese yo, para ser sincera, no me dio a mí, pero varios compañeros que estaban preguntando y no lo habían como logrado resolver. Encuentro el recorrido y el dominio de la función. Chiquillo. Veámoslo. De inmediato. Me parece interesante. Vale.
Ya, hagamos este y si surge uno más, lo abordamos. Viene siendo, si no me equivoco, el problema número 2 del taller. Taller número 3, por lo que alcanzo a leer. Voy a escribir esto de nuevo. No se desesperen. Esto se borra. Ya, este es el taller número 3, problema 2. Dice, f de x es igual a menos 3 más... Ya, creo que el último número no lo alcanzo a ver. Raíz de x cuadrado menos 3x más algo. 4x. Más 5, ¿cierto? Super. Es el 2, ¿cierto? El problema 2 del taller. Efectivamente. Ah, ya. Entonces tenemos f de x igual a menos 3 más la raíz de x cuadrado menos 4x más 5. Bien, nuevamente voy a ser quisquilloso con el concepto del dominio. Dominio es un conjunto de x que pertenece a los reales, tal que la función también pertenezca a los reales o exista, en otras palabras. ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que debe ocurrir para que esa función exista? Tiene que ser positiva. La raíz. Tiene que ser la raíz, ¿cierto? El argumento de la raíz. Entonces, vamos a pedir que x cuadrado menos 4x más 5 sea mayor o igual que 0, ¿cierto? Claro, a ver, espérate. Sí. Súper. Bueno, este más de aquí está medio feito. 4x más 5. Bien, pregunta. ¿Cómo lograron entender el concepto de inecuaciones de polinomios? Hay dos formas de ver esto. En cómo se me ocurre, graficando o intentar factorizar esto y resolverlo con lógica o con tablita. ¿Cuál les parece más cómodo? Yo creo que factorizando. Sí. Factorizando. Sí. O sea, depende, pues, si tenía una calculadora de esta. Pero en la prueba. Claro. O sea, haciéndola, bueno, como está grabando esto, haciendo el supuesto de que estamos en clases presenciales. Sí, por supuesto. Ya. La forma de factorizar esto en particular son dos opciones. O pensamos que sea un cuadrado perfecto y directamente averigüemos cuánto es de esta forma, o que sea una suma por, Su diferencia. o sea, entre comillas suma por diferencia, sino que, me explico, x menos a y x menos b, por ejemplo. ¿Ya? La lectura es qué números sumados me da menos 4 y multiplicados 5. Yo voy a escribirlo para que se entienda. ¿Qué números sumados nos dan menos 4 en este caso? Ya, tiro. Menos 4 y multiplicados 5. Ya, el compañero planteó dos números que creo que son interesantes. 5 negativos y 1 positivo. Súper bien. Entonces acá vamos a indexar menos 5 y acá un más 1, ¿cierto? Sí. Menos 1. No, más 1 porque... A ver. Menos, tienes razón. Sí. Ya, pero ahí no nos daría el menos 4. No, tiene que ser más. No, más, po. 5. No, tampoco. Ya, Tiene que ser negativo. Oh, no nos sirve. Yo creo que en este caso no existe una combinación que nos permita eso, ¿cierto? No. Ya. Entonces, bueno, acá paramos nuestro algoritmo. No nos sirve. Que sean positivos ambos. Pero si no es una cuadrática. Po. No, pues, no cuadra. No existe combinación. Entonces vamos a recurrir a una vieja confiable. Ah, qué bueno. Si fueran positivas. No, si fueran todos positivos, es que depende de la combinación. Por ejemplo, si hubiera sido al revés, x cuadrado más 5x, no, ni siquiera 5x, menos 4x menos 5, ahí efectivamente es menos 5 y x más 1. En ese caso. Pero ahí tenemos, si voy a revisar la imagen de nuevo,
Es más 5, efectivamente. Entonces ahí no nos sirve la lógica que empleamos anteriormente. Hay que aplicar la Entonces vamos a tener cuadrática. efectivamente. Vamos a tener que La recurrir cuadrática. a un amigo olvidado. Vamos a desempolvarlo. Para nosotros resolver esta cuadrática es menos b más menos b al cuadrado menos 4ac partido en 2a. Y si son usuarios de redes sociales, lo más probable es que hayan visto un meme que diga la vieja confiable. No. Sí, por supuesto. Hayan visto ese meme. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos x cuadrado menos 4x más 5 mayor o igual que 0. ¿Cómo vamos a resolver esto? Menos b sería 4 más menos b al cuadrado menos 4 al cuadrado. Voy a escribirlo paso a paso para que no me reten de nuevo. Menos 4 por 1. ¿Y qué más tenemos? Por 5. Ah, la solución compleja esto. Ya vamos a tener que hablar algo que se llama discriminante. Sí, pero el discriminante igual nos sirve. Sí. 2 por 1. Ya. Bueno, creo que no lo he visto en la ayudantía, pero creo que lo vieron en clase, si no me equivoco, ¿cierto? A ver, cuando el discriminante es mayor, o cuando es igual, o cuando es menor. Efectivamente. El discriminante es, usualmente tiene la notación de un triangulito, que es b cuadrado menos 4ac, y dependiendo de la información que nos dé ese resultado, podemos saber cuántas soluciones puede tener nuestro problema. En este caso, si el discriminante es positivo, nos dicen que existen Dos soluciones. dos soluciones reales y distintas. Si el discriminante es igual a 0, existen ¿cuántas soluciones? Una. Dos soluciones. ¿Cuando es a 0? No, po. Dos ¿Igual a soluciones 0? reales e iguales. No, Mati, a ver. Son dos soluciones reales e iguales. Nótese la nomenclatura. Que existan dos soluciones y son iguales, ¿serán la misma? ¿La negativa y positiva? No. Lo que pasa es que quiero intentar instaurar este concepto porque lo van a usar mucho en Matemáticas 3 cuando se habla de discriminante igual a 0, que no es una solución, son dos soluciones, pero son las mismas. Pongo un contexto. Si tenemos esto, ¿cuántas soluciones tiene? Una, a ver. Menos uno. No, son dos, pues, menos 1 y 1. Ah, No, tampoco. Ah, no, me mataste. Hoy día no duermo. ninguna, po. No. A ver. Los dos tienen, o sea, La esta misma. expresión de acá arriba tiene dos soluciones, porque está al cuadrado, pero Lo son mismo. las mismas. Hiciste trampa. Ese es Buscaste el concepto. número, Felipe. Buscaste el número para ti. Lo que quiero hacer es entender de que cuando tenemos discriminante igual a 0, sí, el concepto de que sea una está bien, pero matemáticamente no es una, son dos. Dos. A este concepto o a esta idea le llaman multiplicidad algebraica, que es algo que van a ver en Matemáticas 3. Por algo quiero intentar instaurar esa idea. Vale. Entonces, discriminante igual a 0, existen dos soluciones reales, pero son iguales, que es lo que acabamos de ver acá. ¿Ya? Y el último caso, ya este indiscutible, pero igual puedo jugarle la mental, pero no. Existen dos soluciones complejas. Ay, no tiene. Pero pero en otro mundo, en el mundo de los complejos. Ya, tienen que, estos conceptos es muy utilizado en Matemáticas 3, por algo quiero intentar dejárselo, porque hay algo que se llama resolver ecuaciones diferenciales a través de polinomios, y cada discriminante nos dice el comportamiento de la función, pero eso es ya para Matemáticas 3. ¿Ya? La idea es que se queden con esto, que si el discriminante es positivo, existen dos soluciones reales y distintas. Discriminante igual a 0, existen dos soluciones reales e iguales, y discriminante igual a 0, existen dos soluciones complejas. ¿Ya? Y bueno, para ahondar un poquito más, son de la forma A más menos beta I. Ya, pero el I es raíz de menos 1. Pero eso es tema de otra película. Ya, ¿cómo hago duplicar? Para aprovechar la imagen, duplicar. Ya, retomemos el discriminante de este problema, ya porque al parecer nuestra idea inicial falló.
Entonces, si verificamos el discriminante de esto, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Texto. ¿Cómo modifico esto? Seleccionar todo, borrar. Súper. Entonces, revisando discriminante, aquí nos va a dar harta información. Lo otro. Esto de acá, el tema de del discriminante lo relacionaron con la gráfica, ¿cierto? Sí. Voy a intentar ahondar. Si el A es positivo y tenemos discriminante igual, mayor que 0, significa que toca 2 veces el eje X. Si es igual a 0, lo toca una sola vez. Y si es menor que 0, significa que está sobre el eje X. ¿Ya? Entonces, si revisamos el discriminante, tenemos b cuadrado menos 4ac, nos va a quedar b cuadrado menos 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 5. ¿Ya? Y esto nos da un lindo 16, un lindo 4, o sea, un lindo 20. Sí. Y esto nos da menos 4. Quiere decir que es negativo, y para que entendamos todos lo mismo, existen soluciones complejas. ¿Ya? En otras palabras, que el discriminante sea negativo nos quiere decir de que el argumento de la raíz, en este caso, x menos 4x más 1, siempre va a ser positivo. Sí. Eso es lo que nos está indicando. Si es que el discriminante es igual a 0, el argumento o el polinomio que estamos investigando es siempre positivo. ¿Ya? Esto Pero se es debe... porque el coeficiente es positivo. Sí, me ganaste. Patricio. Voy a complementar lo que dice la compañera. Y esto se debe exclusivamente a porque el coeficiente que acompaña el polinomio es siempre positivo. Si fuera al revés, sería un polinomio siempre negativo. Ya tienen que tener mucho cuidado con eso. Cuéntame, el último que habló. Sí, no, Patricio, quería saber si es que cuando hablas de que existen soluciones complejas, es lo mismo que no existan los reales. Efectivamente. Ya. Sí, aquí le voy a poner equivalente. No existen en los reales. ¿Ya? Entonces, si concluimos que el argumento de la raíz es siempre positivo, siempre. Por consecuencia, ¿cuánto es el dominio? Todos los reales, ¿o no? Todos los reales positivos. Positivo. No, todos los reales, todos. Only. Todos toditos. Todos los reales, tanto los positivos como los negativos. Y eso está fuertemente argumentado por el discriminante. Porque el discriminante es mayor que 0, nos está diciendo que el polinomio es siempre positivo. ¿Ya? Para que entendamos bien, y aprovecho de comentarles sobre un programa. Ustedes, si tienen dispositivo Android o iOS, hay algo que se llama Wolfram Alpha, creo que es como el némesis de los profesores, porque ayuda a resolver muchas cosas. Y para los dispositivos cuesta $1, que hoy en día serían alrededor de 850 pesos. ¿10 lucas? No, no, Sí sé. No, por favor, que quiero comprar algunas cosas en el extranjero todavía. El dólar. Ya, entonces, si uno simplemente ingresa la función que estamos investigando, en este caso es x cuadrado menos 4x, nos da el gráfico, primero que todo, y nos muestra que está por sobre el eje x. Además nos comenta cuál es su figura geométrica, una parábola, unas posibles factorizaciones, y acá abajo no sé si alcanzan a ver que dice complex roots. ¿Raíces complejas? Raíces complejas. Esa es la solución. Existen soluciones, pero son complejas. Y acá vendría siendo la representación en el plano complejo, pero no es asunto de este curso. Y acá está el discriminante. Y más aún, dame un segundo. Y más aún, nos menciona el dominio y el recorrido. Entonces, si nosotros estamos en la misión de estudiar dominio y recorrido, uno ingresa a la función y la misma aplicación te dice cuál es la respuesta. Si uno acá revisa, dominio, todos los números, y range, vendría siendo el recorrido, todos los i mayores que 1.
¿puedes subir un poquito? Porque muestra dos parábolas. Muestra una en que no toca es que una es la dimensión. Si te das cuenta, la numeración del eje Y de la primera es 1, 2, 3, 4, 5. Pero esa es la que vale. Es que la otra es como vista desde más lejos, porque ahí la numeración es 100, 200, 300, 400. Ah, es como que se lo pide. Es como pero si para nuestro caso de estudio... El primero. Sí, el primero nos sirve. Sí. Está perfecto. Por eso es positivo. Exacto. Ya, vamos a ver el recorrido y vamos a comprobarlo con la aplicación. ¿Ya? Y para los otros, Nicolas Cage Curve. Para los curiosos, uno puede poner la curva de Nicolas Cage. ¿Ya? Y si me carga el plot, sale Nicolas Cage. ¿Ya? Wolfram es bastante potente. Voy a intentar introducir un poco más Wolfram. Y si uno pone Chile... Terremoto, ¿no? Primero me interpreta, me sale el nombre completo, la representación vía web.cl, la bandera, lo más probable es que me muestre la distribución geográfica, me muestre el área, en qué parte del continente estamos, cuáles son los países vecinos, la cantidad de... la Antártida está muy lejos. No, pero no la considera dentro del territorio nacional. Tenemos la distribución de personas, 18 millones, la densidad de población, sale mucha información. Aquí lo que quiero llegar, que Wolfram Alpha, como aplicación es muy potente, además de matemáticas. Primero fue pensado para las matemáticas. Y después fue un motor de búsqueda bastante interesante. ¿Ya? Ahora, retomando a nuestro ejercicio, para que no perdamos tanto el hilo. Tenemos que nuestra función, su dominio es todos los reales. La pregunta ahora será, ¿cuál es el recorrido? Tenemos menos 3 más menos x cuadrado menos 4x más 5. Ya, en este caso, el recorrido va a seguir la misma estrategia que mencionamos anteriormente. La primera era f de x es igual a y. La segunda es despejar x. Y por tercero, determinar el dominio de la función inversa, entre comillas. ¿Ya? Acá la estrategia es muy interesante, lo vamos a ver a continuación. Tenemos menos 3, o sea, en otras palabras, f de x es igual a y. Luego, menos 3, x cuadrado menos 4x más 5. Creo que mi raíz me queda muy fea. Y en la vida real también. Y esto es igual a y. Vamos a intentar despejar la raíz para que nos quede un término bastante interesante. Tenemos la raíz, x cuadrado menos 4x más 5. Y sumamos en ambos lados 3. Y más 3. Luego, como lo de adentro es siempre positivo, como ya sabemos que al cuadrado de algo o la raíz de x cuadrado debería dar valor absoluto, pero nosotros ya tenemos asegurado eso. Vamos a obviar el concepto de valor absoluto y nos va a quedar x cuadrado menos 4x más 5 es igual a y más 3 al cuadrado. Pregunta, ¿en qué parte de la estrategia o el recetario estamos actualmente? Estamos en la parte de despejar x, ¿o no? Sí. Ya. Acá viene lo interesante o lo nuevo, que aquí vamos a restar en ambas partes y más 3 al cuadrado. Al tiro voy. X cuadrado menos 4x más 5 menos y más 3 al cuadrado, ¿cierto? Igual a 0. Y esto de aquí no es nada más y nada menos que un polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, que nosotros ya sabemos resolver, pues x se despeja de menos b más menos b al cuadrado menos 4ac partiendo 2a. Cuando estamos enfrentados en estas situaciones y en que el x está al cuadrado, la mejor opción que vamos a tener es siempre intentar llevarlo a un polinomio de grado 2 en donde conocemos su solución genérica, que es esta de acá.
¿Ya? Pero se preguntarán, bien, pero ¿cuánto es A, cuánto es B y cuánto es C? Fácil. Vamos a reescribir esto. X cuadrado menos 4x más, voy a poner un paréntesis, 5 menos y más 3 al cuadrado y cierra paréntesis. Y yo les pregunto a ustedes, A ver, ¿cuánto es A, cuánto es B y cuánto es C? A es 1. A es 1. ¿El B? Menos 4. Menos 4, súper. ¿Y el C? Todo lo que queda. Muy bien. Las dos personas que contestaron súper bien. Todo lo que queda, o es todo eso, 5 menos y más 3 al cuadrado. Nosotros queremos despejar X. Entonces el Y pasaría a ser un número cualquiera que no nos interesa ahora. Nos va a interesar un poco más adelante. Entonces vamos a resolver el polinomio con esta información. Entonces, vamos a aplicar la vieja confiable, por decirlo así. Tenemos menos B, sería 4, más menos. B al cuadrado, 16, menos 4 por A, que es 1, por C, que aquí es algo medio extraño, sería 5 menos I más 3 al cuadrado, y cierra paréntesis, y todo esto bajo una raíz, y esto dividido en 2. Ya, pregunta. Esto de acá, entre comillas, esto de aquí, entre comillas, representa la función inversa, entre comillas. No lo es todavía, pero intenta representarlo. Ya, voy a intentar simplificar algunas cosas de acá. Tenemos 4 más menos. 16 menos 4 por 1 que es 4. 4 por ese 5 es 20, ¿cierto? Menos 20. Menos 4 con este menos sería más 4 y más 3 al cuadrado. Bajo raíz y bajo el 2. Y la última simplificación que nos queda disponible, 4 más menos. El 4 y más 3 al cuadrado como es positivo lo voy a bajar adelante. Y el 16 menos 20 sería menos 4, ¿cierto? Si aplicamos raíz, aplicamos esto, partido en 2. Perdón. Adelante. En la línea anterior, dentro de la raíz cuadrada, cuando dijiste es 4 factor de I más 3 elevado al cuadrado, ahí me perdí. ¿Qué pasó con el 5? Ya, ¿en cuál? ¿El paso número 1? 2. 2. Ah, tenemos que, bueno, primero que todo, 4 por 1 es 4, ¿cierto? El menos 4 que tenemos acá, con este 5, nos da menos 20. En otras palabras, hicimos distribución. Ya, no, ya, sí, es que estaba pensando en 2 veces el 5, no sé por qué. Ahí me acabo de cuenta. Gracias. No, pero es que ya estamos muy tarde hoy día. Ya, vamos a hacer una simplificación, espero que todos lo logramos ver, para simplemente terminar. ¿No te conviene el cuadrado binomio? ¿No? Casi, no necesariamente. Tenemos 4 como término común en ambos lados, ¿cierto? 4. Hay como una por diferencia, ¿no? Casi, no somos, todavía no somos un Ferrari, vamos con calma. Tenemos 4 paréntesis y más 3 al cuadrado menos 1 en paréntesis, ¿cierto? Quiero simplificar esto para que todos lo veamos bien, para cuando nos pidan calcular de verdad la inversa. Propiedades de las raíces. ¿Les parece razonable que la raíz de A por B sea lo mismo que la raíz de A por la raíz de B? Sí, se puede. Bien, acá tenemos eso. Tenemos la raíz de 4 por la raíz de lo demás. Tenemos 4 más menos la raíz de 4 por y más 3 al cuadrado menos 1. Y esto también está bajo raíz. Y todo esto está dividido en 2. ¿Y cuánto es la raíz de 4? 2. Entonces tenemos 4 más menos 2. La raíz de i más 3 al cuadrado menos 1. Y todo esto dividido en 2. Changos.
2. Propiedades de las fracciones. Separamos esto en dos fracciones y nos queda un lindo 2. A la que quiero llegar, que este 2 simplifica este 4 y además simplifica este 2. Que nos va a quedar 2 más menos la raíz de i más 3 al cuadrado menos 1. Y ahora sí, cuando nos enfrentemos en la prueba a una cosa similar, este vendría siendo un candidato inversa, bien simplificado. ¿Ya? Alguien comentó ahí, pero podríamos completar el cuadrado y seguir simplificándolo. Pero yo quiero aprovechar de que está factorizado todavía. ¿Ya? Esto de acá representa, entre comillas, la función inversa. ¿Cuál vendría siendo el dominio de la función inversa? ¿O qué es lo que le podríamos exigir a esta función para encontrar, entre comillas, el dominio de la función inversa? ¿Que sea igual? No. No. Dame un segundo, vamos a copiarlo, ¿no? Dentro de la raíz tiene que ser positivo. Que sea positivo mayor que 0. El i más 3 Exactamente. al cuadrado. Vamos a exigimos que i más 3 al cuadrado menos 1 sea positivo. ¿Ya? Entonces exigimos esto porque acá tenemos, entre comillas, la función inversa. Entonces vamos a encontrar el dominio de la función inversa, entre comillas. Y para encontrar el dominio de la función inversa necesitamos o requerimos que el argumento de la raíz sea positivo. ¿Ya? Con eso en mente vamos a resolver esta inecuación. Otra inecuación, vaya. Entonces, i más 3 al cuadrado es mayor o igual que 1. Aplicamos raíz. Y aquí nos queda un lindo valor absoluto. Mayor o igual que 1. Y vamos a recordar que cuando estamos en presencia de un valor absoluto mayor o igual que a, ¿cuál es su solución? ¿O positivo o negativo del mismo x? Ya. Sí. O es x positivo o x es menor que menos a, ¿cierto? Entonces, en nuestro caso en particular sería i más 3 mayor o igual que 3 o i más 3 sea menor que menos 1. Y si distribuimos, o sea, restamos todo lo que tengamos que restar, nos queda i mayor o igual que 0 o i es menor que menos 4. Por lo tanto, el recorrido de nuestra función van a ser aquellos puntos. A ver, vamos a esbozarlos. Si tiramos una rectita real, vamos a obtener 0 hacia los positivos incluidos y del menos 4 a los negativos. ¿Por qué? Y ojo, dime. ¿Por qué es mayor o igual a 3 a un lado y el otro es menor o igual a menos 1? Por esto. Porque la forma de ver las desigualdades de absolutos mayor o iguales que a, sus soluciones va a ser x que estén por arriba de a o x que estén por debajo de menos a. Sí. Patricio, acabamos de sacar el recorrido de la función, ¿cierto? La pasada. Y ahora estamos sacando el dominio de la misma función en el fondo. No, estamos encontrando el dominio de la función inversa, que es coincidente con el recorrido de la función. Perdón, pero ¿por qué 3 y por qué menos 1? Los signos lo entendí, pero el número 3 y el menos 1 no ya entendí. Lo siento, me traspapelé yo. No, tranquilo. Era 1. Sí. I más 3 mayor o igual que 1, lo siento, sí, tienes razón. Sí, yo no entendía, parecía natural para mí. ¿Qué estamos sacando ahora? Estamos encontrando el dominio de la función inversa que coincide con el recorrido de nuestra función. Dominio de la función inversa que coincide con el recorrido de la función. Sí, porque tienen que ser iguales. Para que sea biyectiva. No, aún no estamos descubriendo eso. Solamente estamos hablando, bueno, sí, bueno, lo que el compañero adelanta un poco más, que con ese dominio y ese recorrido podemos asegurar que es biyectiva. Pero ojo, no necesariamente va a ocurrir con el dominio. Eso lo vamos a verificar después con la próxima ayuntía. Ya, entonces, nuevamente esbozando nuestra rectita para saber en qué valores de i
se mueve esto. Creo que I es mayor o igual a menos 2. Menos 2, efectivamente. Sí, creo que es la hora. Menos 2. Ya, entonces el menos 2 va hacia arriba y el menos 4 va hacia abajo, ¿cierto? Uh-huh. Y ojo, esto está en unión. Sí. Espérense, voy a mirar. Menos 3, la función no está. ¿Hay algo? Es que el recorrido, o sea, bueno, mi experiencia me dice que el recorrido tiene que ser del menos 3 al infinito, positivo. Pero no me cuadra con lo que encontramos acá. Tú dijiste que iba a ser complejo. Sí, pero que me parece extraño. Porque el procedimiento está bien. A ver, bueno, denme un segundito. Y más 3 elevado al cuadrado. Ya. Voy a tener que discutir algo ahora. Entonces, lo que podríamos deducir, que los candidatos a recorrido, voy a usar la palabra candidato, los candidatos a recorrido, según esto, candidato, son todos los reales, ¿cierto? Porque va desde menos infinito hasta menos 4, unión del menos 2 al infinito, ¿cierto? Ya. Eso nos diría esto. Pero hay un detalle que no lo hemos conversado y se me pasó, pero ahora lo observé. Que lo voy a copiar de acá. Copiar. Ya, algo que no discutimos. Ese vendría siendo el procedimiento normal y estas son cosas que no aparecen de forma natural, sino que se debe al análisis, que es un paso previo, que no lo hice adelante, pero lo vamos a hacer ahora. Pregunta, ¿qué es lo que nos arroja siempre la raíz? Que tiene que ser positivo. Siempre va a arrojar valores positivos, ¿cierto? Uh-huh. Y para que esto sea siempre positivo, ¿qué debe ocurrir con el lado derecho? Tiene que ser mayor a 0. Entonces, I más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Por consecuencia, I es mayor que menos 3. Lo que encontramos acá, voy a ponerle un nombre bastante absurdo, ridículo. Restricciones trampas. Ya. Porque si nosotros remontamos a los ejemplos que hemos revisado anteriormente para encontrar el recorrido, lo único que hacíamos era f de x es igual a y, ¿cierto? Y nuestra mente, como caballo de carrera, siempre mirando para adelante, y despejamos a x, encontramos el dominio de la función inversa, y ya estamos. Pero siempre hay restricciones que aparecen entre medio. ¿Se acuerdan que en el anterior nosotros discutimos algo importante? Acá, justamente aquí. Que para que esto sea verdad, esto siempre va a arrojar valores positivos. Entonces, por consecuencia, esto también tiene que ser positivo, ¿cierto? Este vendría siendo como las restricciones trampa, pero este se presentó a mitad de camino, inclusive a principio de camino, ¿ya? Lo que nosotros deberíamos haber hecho es avanzar un paso, analizar, avanzar un paso, analizar. Y ese análisis se presenta aquí, en que el lado izquierdo es siempre positivo, por consecuencia esto también tiene que ser positivo. Bien, entonces tenemos que las desigualdades de despejar x en función de y nos ofrece que el candidato de recorrido, que está acá, es todos los reales. Pero si nosotros juntamos con nuestra restricción trampa, ¿cuánto vendría siendo el recorrido ahora así de verdad, de veritas? Desde el menos 3. Todos los reales menos el 3, el menos 3. Desde el menos 3 al infinito positivo. Del menos 3 al infinito positivo. Vamos acá a juntarlo en resumen. En resumen, ¿qué obtuvimos? En resumen, tuvimos que en primera instancia las desigualdades nos ofrecen que son todos los reales.
Pero la segunda restricción o la trampa de este problema nos dice que I tiene que ser mayor que menos 3. Si juntamos todo esto, sería decir, en otras palabras, que nosotros vamos libremente entre menos infinito e infinito y vamos a exigirle que del menos 3 incluido solamente vaya al infinito. Por consecuencia, el recorrido de nuestra función va a ser del menos 3 al infinito. Hoy una pregunta. Adelante. Es que yo lo hice igual como de otra forma y en una parte usé como una suma por diferencia. Si puedes volver un poquito atrás. Sin ningún problema. ¿En cuál de las dos páginas es lo más probable? Ahí, mira. ¿Ya? ¿En qué sector? ¿Primer tercio superior? ¿Segundo tercio medio? Dice, dijimos que I más 3 al cuadrado menos 1 sea mayor o igual a 0. Claro. Y ese I más 3 al cuadrado menos 1, ahí yo podría hacer una suma por diferencia. ¿O no? Ya. I más 3 menos 1 y I más 3 menos 1. O sea, más 1. Sí, voy a andar en tu idea. Me parece y ahí bien, pero... como la tablita me da otro intervalo más. Así lo hiciste, ¿no? Sí. Ya, vamos a segundo, buenamente. I más 2 y el I más 4, ¿no? Sí. Ya, y para que esto sea siempre positivo, tenemos 2 puntos críticos. Menos 2 y menos 4. Menos 2 al infinito. Vamos a ver, porque a veces podemos ver ciertas cosas. I más 2, I más 4, total. Disculpen el desorden, pero bueno. Ahora. Tenemos... Sí, es que me está doliendo el cuello. Ya. El I más 2 tenemos que es siempre negativo en esta parte, ¿no? Sería hasta acá sería negativo también. Y aquí positivo. Después el I más 4. Negativo. Negativo. Positivo. 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 Tenemos positivo. Negativo, positivo. ¿Verdad? You're right. ¿Otra cosa? Ahí tenemos el menos 2 y el menos 4, efectivamente. Ya, no. Ya, sí, efectivamente es la verdad. De hecho, ahí en esa parte... Sí. Sí, aquí les voy a pedir disculpas porque en verdad me traspapelé y no sé desde cuándo el menos 4 es mayor que el menos 2. Que por eso ahí coincide que sean los reales. ¿Sí? Sí, es que acá, bueno, no cambia tanto la respuesta, pero sí la forma de verlo. El candidato a dominio, o sea, recorrido, sería I que pertenezca al menos infinito. Y ahí coincide con tu respuesta, ¿no? No vamos a hacer el nombre de todo. Y es más difícil saberlo por la voz. Ahí está igual que... Y ahí coincide. Ya, pero aún así, si nosotros vamos al resumen... Falta agregarle... Sí, voy a corregirlo. Muchas gracias, de hecho ni siquiera me había percatado de eso. Sería desde el menos 2 entonces al más infinito. Y perteneciente, dame un segundo, menos infinito hasta el menos 4, no me quiero equivocar de nuevo. Unión del menos 2 al infinito, ahí sí. Entonces, si juntamos todo esto, lo bueno es que todavía están despiertos, yo me estoy muriendo. Menos 4, menos 2, y aquí tenemos menos 3. Acá tenemos lo que encontramos como candidato, esto vendría siendo candidato, y lo que nos da la solución trampa, lo voy a poner en naranjo, que nos dice que sea mayor o igual que 3. Esto de acá es unión que se tiene que intersectar con la trampa, porque la trampa siempre tiene que cumplirse. Como la palabra siempre, es como si usáramos el concepto y. Esto y esto. ¿Ya? Esto que está en unión y esto que está en intersección. Entonces, como es intersección, tendría que ser solamente del menos 2, de nuevamente, lo siento, nuevamente. Yo creo que debería retirarme.
Ahí sí. Del menos 3, menos 2. Ahí sí. Y del menos 2 al infinito. Pero aún así no me cuadra. Ah, sí, tiene lógica, tiene lógica. No, sí, tiene lógica. Ahora voy a explicar por qué. Entonces el recorrido... Muchas gracias. De hecho, me desperté. De hecho, el recorrido es del menos 2 al infinito. Ya vamos a tener que hacer una recapitulación. Por favor. Ya. Esto de acá, es verdad que había dicho en algún momento, mi experiencia me dice del menos 3 al infinito. Yo a esta experiencia no le mezclé que esto es siempre positivo. Porque uno cuando relaciona el concepto de la raíz, uno dice, ya, mayor o igual que 0. Pero esto es mayor estricto. Porque el peor caso es que esto sea 0, por consecuencia el menor valor va a ser menos 3. Pero como esto es siempre positivo, en ningún momento va a alcanzar el menos 3. Que ahí fue mi error que cometí acá, en este supuesto. Ya, bien. Retomemos. Nosotros lo que tenemos que hacer para determinar el recorrido, tenemos que igualar la función igual a y, que es lo que tenemos acá. A ver. Estamos todos aquí, ¿cierto? Es la parte, ya, cuando ya obtuvimos el recorrido en fondo. Sí, cuando estamos recién partiendo. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en igualar la función a y, nos vamos a esmerar en determinar x, y vamos a notar lo siguiente. Vamos a despejar el 3, o sea, sumar 3 en ambos lados. Y acá en el momento de colocar raíz, tenemos que asegurar de que la expresión sea siempre verdadera. Que aquí vendría siendo el concepto de la restricción trampa. Ya que acá discutimos el hecho de que como la raíz es siempre positiva, el lado izquierdo siempre es positivo, tenemos que asegurar que el lado derecho también sea siempre positivo. Por consecuencia, y más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Todo correcto con eso, cierto? Recién habíais dicho que el I más 3 sí. es mayor estricto a 0. Estricto. No, mayor o igual... No, dijiste estricto, sí. ¿Dije estricto? Por el triangulito, ¿cómo se llama? La cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. No, por la... No, mayor estricto dijiste. El triangulito. Ah, ya, no, es que lo que pasa... El discriminante. No dijiste el discriminante, sino si es 0. Por sí, eso tiene que ser mayor que 3. Es que lo siento, es que pienso dos cosas al mismo tiempo. En estricto rigor nosotros tenemos que asegurar que como la raíz siempre arroja valores positivos, ¿cierto? ¿Qué nosotros tenemos que asegurar en el lado derecho? Que sea positivo. Que sea positivo, ¿ya? Ahora con lo que dice el compañero y con lo que comenté rápidamente, como esto de acá nunca toca el 0, ¿cierto? No sabemos. Puede tocarlo. Si el discriminante es negativo, ¿lo toca? No, pues no lo puede tocar nunca. Ah, nunca, tienes razón. Siempre. Por algo en un momento dije estricto, ¿ya? Pero prefiero usar la idea de mayor igual. Pero mezclando toda la información que tenemos anteriormente, como nosotros aseguramos que la raíz es siempre positiva. Primero que todo. Y además, mezclando el concepto de que el discriminante es negativo, eso siempre va a ser más que 0, nunca va a ser 0. Vamos a exigirle que sea i más 3 mayor que 0, ¿cierto? Ya, todo bien. Avanzando en esta despeje de x, nos encontramos con la dificultad de que estamos en presencia de un polinomio, que aquí lo vamos a resolver con una herramienta que todos conocemos, considerando que a es 1, b es menos 4, y lo que comentaron en algún momento, lo que queda es c. ¿Ya? Al aplicarle en la ecuación, vamos a obtener un lindo resultado que está acá abajo. Después de muchas simplificaciones, trabajo y todo lo demás, encontramos esto, ¿cierto? Bien. Y aquí nos vamos a encontrar en la inquietud de que estamos en presencia de una pseudo función inversa, y para que esa pseudo función inversa exista, vamos a exigirle que el argumento o la cantidad subradical sea mayor o igual que 0. ¿Ya? Aquí no se mezclan las ideas anteriores.
Al exigirle eso, nos vamos a encontrar que la solución va a ser del menos infinito hasta el menos 4 y del menos 2 al infinito, ¿cierto? Y este de acá es candidato. ¿Por qué hago la idea de palabra de candidato? Porque anteriormente encontramos una restricción, ¿ya? Que la vamos a mezclar ahora. Entonces, encontramos nuestro candidato y en resumen, ¿qué obtenemos? Obtenemos que el candidato es del menos infinito hasta el menos 4 y del menos 2 al infinito. Y con nuestra restricción trampa, que es del i mayor estricto que menos 3, y junto a lo anterior, logramos visualizar que la solución real o el recorrido de nuestra función o el dominio de mi función inversa tiene que ser sí o sí del menos 2 hasta el infinito. Vale, ese sería el recorrido. ¿Y el dominio es el...? El dominio es todos los reales, que es lo que descubrimos en un principio. Oye, una pregunta. Súper, dime. ¿Por qué, como al candidato, lo intersectamos con la trampa? ¿Por qué no se podía unir a la trampa? Porque la trampa siempre tiene que asegurarse. Siempre. O sea, la trampa siempre por defecto intersecta, no se une. Sí, porque la palabra, el concepto es, tiene que ocurrir esto, tiene que ocurrir esto y necesariamente esto. La palabra y hace lógica a intersección. Disculpa, Patricio, la trampa la sacaste, olvidé de qué parte sacaste el que tenía que ser el menos 3. ¿De dónde lo sacamos? Recién los primeros pasos del despeje de X. Aquí. Porque la cantidad de la raíz es siempre 5 minutos. O sea, lo siento, estaba leyendo otro mensaje. La cantidad de la raíz es siempre positiva. Por consecuencia, el lado derecho también tenemos que asegurar que sea positivo. Pero es mayor estricto o mayor igual dijimos al final. No, es mayor estricto. ¿Por qué es mayor estricto? El mayor estricto se debe a que el discriminante es negativo. Que el discriminante sea negativo significa que la figura o la parábola está siempre por arriba. En ningún momento va a llegar a ser 0. Ahora el enunciado, como el enunciado trae el menos 3 que está fuera de la raíz, yo ahí deduzco desde un inicio que mi trampa está relacionada a un 3. No podría... O sea, no necesariamente. Afuera, en vez de un menos 3 hubiera habido, no sé, un 5 más un 2. O sea, no, mal ejemplo. Un 10 positivo. Ya, lo que ahí estaría haciendo es que en el momento en que nosotros hagamos esta desigualdad, ¿verdad que nosotros en un momento hicimos i más 3 al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0? Aquí en alguna parte estaría involucrado, entre comillas, el 10 o los restos del 10. Porque acá, ¿dónde está el más 3? El 10 estaría aquí el 10 involucrado. Entonces eso afectaría acá, en otras palabras, y acá. Y el resultado cambiaría. En otras palabras sí se relaciona, pero la estrategia para determinarlo sería equivalente. Ya, gracias. ¿Qué iba a comentar? Oye, igual yo no me he dado cuenta jamás de la trampa. No, es que son cosas que aparecen en la lógica. Por ejemplo, hay un ejercicio que está en la próxima ayudantía, si no me equivoco, o la ayudantía número 1, incluso, que no lo alcanzamos a discutir. Menos 2 al infinito, entonces la solución. Del menos 2 al infinito. En la ayudantía número 1 tenía pensado revisar esa rampa, pero por tema de tiempo no lo hicimos, no me percaté que estaba. ¿Dónde está? Acá. Desde arriba hacia abajo contamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Bueno, entre comillas les recomiendo que hagan el ejercicio número 4 de la ayudantía número 1, porque acá tenemos una raíz y del lado izquierdo tenemos una expresión. Y acá esta desigualdad, para que tenga sentido, porque la raíz siempre arroja cosas positivas, es que la expresión de la izquierda sea positiva. Y ahí agregué en la pauta, para que tenga sentido, 5 menos x en estricto rigor tiene que ser positiva. Porque la raíz siempre arroja cosas positivas. ¿Ya? ¿Es el taller 1? En la ayudantía 1.
Ahí el ejercicio 4 puede ser de ayuda. Dale. Yo les pido disculpas primero que todo por tanto enredo. Se me pasaron varios números. No, pero era mucho. Está en el portal la ayudantía, ¿cierto? Sí. Sí. Están todas ordenaditas. Oye, Patricio. Te escucho. Es que justo en la misma ayudantía tengo una pequeña dudita. En el ejercicio B. Pero ¿en la ayudantía 2 o la 1? No, en la 1. Ya, vamos un segundo. Bueno, al tiro te atiendo la duda. Sí, gracias. Retomando el programa Wolfram, si uno ingresa a la función, primero, para escribir la raíz es sqrt o squart, y nos arroja acá al tiro de inmediato dominio, los reales, y el recorrido y mayor o igual es que menos 2, que es lo que acabamos de obtener a través de todo este análisis tan grande. ¿Ya? Y hay algunas cosas que van a ver esperemos que en otros cursos. ¿Ya? Ahora, preguntas, dudas, consultas del ejercicio que acabamos de ver para ir cerrando ya la ayudantía porque estamos a 10 minutos de hacer mañana. Perdí la noción de la hora y los días. Ya. Bueno, Patricio, chicos, vamos a ir cerrando. Cuéntame, te escucho. Yo lo hice de otra forma y me dio lo mismo. Lo hice graficando, quizá ahí era lo hice mucho más corto que tú. Para adelante, No ningún sé si... problema. Yo estoy entregando... Es que por algo... o sea, la forma de cómo encontrar recorrido son dos. O bien graficamos, que es la estrategia que hiciste tú, o en otras palabras, analíticamente. Pero las dos son totalmente correctas. Pero las dos, una forma no va a encontrar más soluciones que la otra, ni a eso voy. Puedes encontrar siempre la misma cantidad de soluciones. Efectivamente. El único complejo es como preguntarte cuál es el valor mínimo que toma esa parábola para encontrar el valor mínimo de I. Eso yo lo hice calculando el vértice de la parábola. Ya, ¿y cómo se calcula el vértice de la parábola? B cuadrado partido por 2A. Perdón, menos B partido por 2A. Sí, ahí sí. Es una estrategia que me parece razonable discutirlo en una próxima ayudantía, pero sí está bien. Lo que hizo el compañero es un análisis gráfico. No sé si todos habrán captado lo que dijo el compañero, pero sí, yo lo entendí súper bien. Voy a intentar bosquejar la idea para los que se quedan todavía. Yo me voy a morir lentamente. Menos 3 más menos x cuadrado menos 4x más 5, ¿cierto? Esta es nuestra expresión. Nosotros sabemos que hasta el momento el valor más bajo es menos 3, hasta el momento. Es más nomás. Menos 3. Ya, sí, eso es lo más, lo siento. Y lo que nosotros sabemos acá, que lo de adentro es una parábola que nunca alcanza a ser 0, ¿cierto? Pero sí podemos encontrar el vértice de esa parábola. Que lo que menciona el compañero es menos b partido 2a. Que en este caso sería 4 partido en 2, sería 2. Entonces x igual 2 corresponde al vértice. Y el vértice, en este caso, lo evaluamos en la raíz para saber cuánto vale esto en el vértice. Sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5, que esto sería 4 menos 8 más 5. 9 menos 1. Bacán. Raíz de 1, que es 1. Entonces, el análisis que nos dice, solamente viendo esta expresión, el menor valor va a ser menos 3, ¿cierto? Pero esta de acá, la raíz, el menor valor que me ofrece es menos 1. En otras palabras, menos 3 más 1 nos da menos 2. Entonces el gráfico debería ser algo así. Yo el vértice, lo que me dio de vértice, que es 2, lo reemplazo en la X y evaluándolo me da lo que el 1. Eso es menos 2. Sí, sí. Así se ocupa el vértice, no recordaba. Sí, pero aquí se mezclan muchas ideas que no hemos conversado todavía, pero me parece súper buena la propuesta. Pero se puede, en fondo. Se puede, de todas formas se puede. Todo depende, o sea, en este caso, como el gráfico, entre comillas, fue sencillo, o en cómo encontrar el menor valor, súper fácil. De hecho, si se me hubiera ocurrido en un principio, explico mejor esa teoría que todo lo que vimos.
Era más rápido esto. Pero en general lo que se usa es lo otro. ¿Puedes bajar un poquito? ¿Bajar un poquito? Sí, ningún problema. Por ahí. Entonces, 428. Chicos, yo voy a cortar hasta ahora la ayudantía hoy día, pero alguien tenía una duda. Yo, es muy cortita. Te escucho. Lo que pasa es que no sé si tenía a mano la ayudantía 1. Dame un segundito. Es muy puntual. Vamos a hacer algo nuevo que aprendí. Yo creo que ahí todos vemos todo, ¿no? Uh-huh. Ya, la ayudantía número 1, acá está. Claro, es que está el ejercicio E y la solución se come un 1. Y yo lo resolví igual que el B, que es muy similar, por eso digo que es muy cortita. Acá, en la primera parte, después de que dice, entonces busca analizar 3 casos, además, y ahí tenía el 2x menos 3 partido en 4x más 1, menor o igual a 1. Y ahí llega y comienza a trabajar con los valores del valor absoluto, pero y el 1 no lo utiliza. Y si me voy a... ¿Cuál 1? ¿El que está en menor o igual que 1? Sí. Y yo lo comparé con el ejercicio anterior. Dame un segundo. ¿Cuál es el anterior? El D. B de bonito. B de bonito. Sí, entonces, ¿cachai? Ahí tú, al tener el menos 1, haces la multiplicación por factor. Ya. Entiendo tu duda. Es súper. Lo que pasa es que ahí no podemos hacer esa idea porque aquí estamos en presencia de valor absoluto. En cambio, el anterior, el B, no hay absoluto. Entonces ahí simplemente restábamos, sumábamos las cosas que hay que hacer para que queden bien. Pero en cambio acá no podemos hacer eso porque no sabemos cómo se comporta el valor absoluto como tal. Ya, y ahí pero perdemos el 1. ¿Cuál 1? ¿El menor o igual que 1? No, es que lo que pasa ahí, que primero aseguramos que el denominador sea distinto de 0, que acá lo dice. Sí. Se observa primero que 4x más 1 es distinto de 0, y ahí multiplicamos. Pasamos multiplicando, entre comillas, hacia el 1, el denominador. Que si acá, al lado derecho, aparece multiplicado. Y después lo restamos y lo trabajamos como si fuera el caso número D. Dale. Ya es que se me había olvidado el tema del valor absoluto. Gran detalle. Acá, bueno, como lo he dicho desde creo que la ayudantía número 1, el valor absoluto nos va a perseguir de aquí hasta mate 3. Si tuvieran mate 4, los perseguiría hasta mate 4, pero no es el caso. Ya, te pasaste. Ya. Abro ventana para la última consulta. O sea, no la última consulta. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Esto lo va a subir, cierto, esta grabación? Sí, de hecho, lo más probable es que quede más rápido en Teams. No sé si quedan ustedes con el chat de Teams, pero a ver, Teams. Termino ahora, lo descargo y lo subo. Sí, porfi, porque mañana durante el día lo voy a ejercitar, previo al control. Sí, lo que voy a hacer ahora, bueno, primero que todo voy a parar la grabación, ¿no? Dejar de grabar para que se empiece a